Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, queridos y queridas profesores en formación, profesoras en formación, profesores y profesores tutores y profesores guías. Espero que se encuentren muy bien y gracias por acompañarnos en esta ronda de charlas que hemos organizado el equipo de práctica del Departamento de Biología. Y la idea de estas charlas es fomentar el desarrollo docente de nuestros profesores y profesoras en formación. Hoy día nos acompaña Armando Rojas, un profesor dedicado a la política educativa. Y Armando, por favor, preséntanos tu charla, preséntanos quién eres, por favor, para que te conozcamos. Hola a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer esta invitación. Sin duda, siempre es un honor hablarle a futuros profesores ya a punto de egresar. Así que inicialmente quiero agradecer al equipo de biología esta invitación que digamos que acepté con mucho gusto. En segundo lugar, efectivamente, yo soy docente también de formación inicial y en ese sentido me dedico a la investigación y a la docencia en esta área desde hace al menos 15 años. Y yo comentaba que la visión que le doy a la política educativa es en función de lo que significa ser docente. ¿Ya? En general, aquellos que se dedican a esta área son de otras profesiones, y en ese ámbito a mí me gusta darle una mirada desde el ser docente, y es en esa línea lo que yo voy a presentar ahora. He trabajado haciendo algunas publicaciones, yo trabajé en el ministerio, fui el jefe nacional de los supervisores, así que espero que esta mirada me responda a ustedes como futuros docentes, y especialmente en un escenario adverso, un escenario en el que ser docente hoy día requiere una serie de desafíos. Así que sin más, entonces me gustaría empezar a compartir mi presentación, que sabiendo además que son de la Facultad de Ciencias, mi presentación va a estar basada en la discusión y el análisis sobre diversos datos, ya entendiendo que hoy estamos en un momento único. Hay literatura que señala que hoy, en el fondo, ser docente ya no va a ser lo mismo que era hasta hace 1 o 2 años atrás. Y en ese sentido, entonces, mi invitación hoy jueves, es a que miremos los desafíos a los que ustedes se van a enfrentar una vez que ya ingresen al sistema, en función de estos ejes que yo seleccioné y que yo considero son los más importantes a analizar en este contexto. Una mirada inicial que es en relación al SAC, a lo que es el sistema de aseguramiento, y entender además que hoy, en el fondo, el vínculo o el rol de ser docente es hoy día muy relevante en la forma en que se lideran hoy los establecimientos escolares. Antes se pensaba que en el fondo ser líder escolar era algo solamente orientado a directivos, y hoy eso no es así, y en ese sentido su ingreso al sistema en el fondo les va a exigir eso, ser líderes. Un segundo ámbito que a mí me gustaría que nosotros viéramos hoy se vincula a los desafíos relacionados a los servicios, digamos, a los servicios locales de educación pública, y el énfasis que se le da a los sistemas públicos de educación. Y ahí es importante que veamos algunas ideas, algunos desafíos al respecto, sobre todo si me imagino que digamos, hay muchos de ustedes que quieren vincularse a este mundo, digamos, al mundo de lo que es los servicios locales y todo lo que ello implica. Y finalmente vamos a ver específicamente algunos desafíos de lo que es el ejercicio docente como tal,
y de qué manera ustedes pueden hacer la diferencia. Ya, hoy quisiera hacer una invitación a que en función de estos datos que voy a presentar, nos llevemos ese desafío sobre la manera en que se puede hacer la diferencia en la sala de clases. Así que, señalado esto entonces, me gustaría que empezáramos a mirar específicamente qué implica este sistema educativo hoy. Ya, hoy tenemos un sistema educativo que es muy diferente a lo que era hace 10, 15 años atrás, en que no estaban las exigencias que hoy se les pide a directivos y a docentes. Y en ese sentido, un ámbito inicial de análisis respecto de lo que o un acercamiento que uno debiese hacer al sistema educativo, es entender que hoy, digamos, en su orgánica y la forma en que ha sido diseñado, es a mi juicio reciente, hace no más de 5 años que el sistema educativo es un sistema que funciona de una forma integral en sus distintos niveles. Ya aquí vemos entonces que hay, digamos, un sistema escolar, digamos, un sistema vinculado a la educación inicial y a la educación superior, que funcionan en base a las mismas entidades. Y eso hace que la orgánica del sistema en su diseño, en el fondo, sea algo que, en el fondo, digamos, que está articulado. Eso es un ámbito inicial. Hay que decir además que, dado que esto es reciente, yo diría que recién estamos en la fase de implementación. Y en ese sentido hay una serie de desafíos que hay que ir viendo, ¿ya? Obviamente, lo que vamos a ver, digamos, en este espacio de discusión, son las cifras asociadas directamente al sistema escolar, y de media específicamente, todos somos de media acá, y en ese sentido indicarles o señalarles aquellos ámbitos en los que yo considero hay que darle más énfasis al ejercicio docente en este contexto, digamos, normativo del sistema escolar. Señalado este elemento inicial, entonces me gustaría que empezáramos a mirar algunas de las cifras asociadas al SAC, al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que hoy deben saber está en un proceso de receso. El SAC nace en el año 2011, específicamente en virtud de la ley 20.529, que establece dos organismos nuevos que ya deben conocer. Uno de ellos es la superintendencia, que su rol es fundamentalmente de fiscalización en función de lo que es el uso de recursos, la fiscalización de la normativa y otros ámbitos que es necesario resguardar que los distintos establecimientos cumplan. Hay que decir además que en los años la superintendencia es un organismo que ya había existido antes. Lo que hace la ley 20.529 es que lo vuelve a tomar y le da atribuciones y funciones que son mucho más específicas. Sin embargo, a mi juicio, el organismo más relevante en el marco del SAC es la creación de la Agencia de Calidad, ya que es un organismo que su función principal es orientar al sistema escolar. Es un organismo que es eminentemente técnico y que tiene la misión de visitar a las escuelas y liceos y orientarlos hacia la mejora, ¿ya? Digamos, en una visión amplia, digamos, a nivel macro, existen en el país 550 supervisores, que son los profesionales que su función es hacer la bajada de la política educativa a las escuelas. Hay 200 fiscalizadores aproximadamente que supervisan el uso de recursos, y hay aproximadamente 250 evaluadores en el país que van a las escuelas y las orientas hacia la mejora. Ahora bien, si ya ingresamos de lleno a lo técnico,
yo diría que lo más interesante del sistema de aseguramiento y de la agencia es que su misión es implementar un sistema que ordena a las escuelas. Y en este sentido, este sistema de ordenación de las escuelas arroja estas distintas niveles que ustedes ven acá: alto, desempeño medio, medio bajo e insuficiente. Y hay que decir que los sistemas que se brindan a las escuelas esencialmente están focalizados en las escuelas insuficientes. Y es decir, además, que la manera en que se implementa este sistema digamos, de ordenación es a través de aquello que se llama el índice de ordenación de la agencia de calidad. Este es un índice que se organiza de la siguiente manera. Uno visualiza acá que hay que mirar donde dice índice de resultados, específicamente que uno de los elementos que son relevantes en el sistema de aseguramiento nacional es que no solo se define la ordenación de las escuelas en base al CIMSE como tal, sino que también hay otros indicadores que determinan si un establecimiento se ubica en uno u otro nivel, ¿ya? Y la agencia siempre habla que es una visión que es amplia, en la que hay distintas dimensiones sobre qué se les exige a las escuelas que deberían llevar a cabo respecto al aprendizaje de sus estudiantes. ¿Ya? En ese sentido, si uno hace una mirada crítica, en general estos otros indicadores no corresponden a un porcentaje suficientemente alto, sino que más bien lo que define si una escuela es alta, media, medio bajo, insuficiente, es lo que se llama los niveles de aprendizaje, y que fundamentalmente se organizan entre lo que es el nivel adecuado, elemental, e insuficiente. Y entonces las escuelas que logren reducir el número de alumnos que se ubican en la categoría de insuficiente son aquellas escuelas que suben o que van logrando un mejor nivel, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, dependiendo digamos, de dónde se ubiquen, es el sistema de apoyo que va a recibir, ¿ya? Esto, en función de la ley, hoy está siendo revisado, y lo que se quiere sugerir es que estos otros indicadores sean incrementados, o se quiere sugerir también que se les asigne un mayor valor, y no solamente el aprendizaje, el 67%, sea únicamente focalizado a los aprendizajes, y se está hablando que se quieren incorporar algunos indicadores asociados a lo socioemocional, que hoy más que nunca es un elemento relevante, ¿ya? Y sobre todo que es, digamos, a los futuros docentes que se van a enfrentar, digamos, con desafíos no solo pedagógicos, sino que también desafíos de gestión emocional de sus estudiantes. Eso sobre todo en enseñanza media. Ahora bien, si uno hace una mirada, se hace un zoom, digamos, respecto a los datos del sistema de aseguramiento, uno visualiza que en general, digamos, a través de los años, desde que el sistema funciona, aquí dice 2019, y esta es la última medición, dado que el año 2019 y 2020 no se realizó CIMSE, y por lo tanto no tenemos medición aún. Así que 2019 es el último año, digamos, vigente de la ordenación. Lo relevante, digamos, o lo que genera más ruido, es que aquellas escuelas insuficientes, que se mantengan insuficientes durante 4 años seguidos,
se cierran. Y en ese sentido, debido a lo que ha ocurrido estos 2 últimos años, no se ha dado aún, digamos, el momento en que haya escuelas que hayan sido insuficientes durante esta cantidad de años. Así que, de hecho, hay mucha discusión respecto a si es legítimo o no cerrar escuelas. Yo diría que como docente, en ejercicio es sumamente relevante definir una mirada al respecto, si es recomendable o no. Si me preguntan a mí, yo no estoy de acuerdo con que las escuelas se cierren. Hay otras formas de generar mecanismos de apoyo, y en ese sentido hoy es una temática sumamente relevante. Y como ustedes pueden ver, el índice de ordenación de la agencia, que se focaliza fundamentalmente en los resultados de aprendizaje, que duda cabe que yo como docente incido en ese porcentaje. Así que ahí hay un desafío sumamente relevante de la forma en que gestiono mi enseñanza y la forma en que gestiono el aprendizaje de mis estudiantes. Ahora bien, si uno hace una mirada de país, si alguno de ustedes se quiere ir de Santiago, lo que es válido, uno puede ver acá que específicamente las regiones en las que hay un mayor déficit de porcentajes de logro se da en las regiones que están hacia el norte, ¿ya? En Iquique, digamos en Atacama, son las regiones del país en las que hay resultados más bajos en la enseñanza básica. Y de hecho vamos a ver después que hay proyecciones de déficit de docentes, y los déficits están fundamentalmente en estas mismas regiones. Así que hay un desafío doble. Si alguien se quiere ir al norte, va a tener el desafío de hacer frente al déficit de profesores, y por otro lado, de hacer frente a estos resultados bajos. Ahora bien, en media, hay un año menos, en razón de que en la enseñanza media el régimen de ordenación empezó un año después. Ya, en básica empezó en 2016 y en media el año siguiente. Y de la misma forma ver la cantidad de liceos, que es lo que les atañe, digamos, a ustedes directamente, porque esto es media, ha ido bajando hasta un 6% de los liceos que son, digamos, ordenables. Así que ahí también hay algo que ver. Y si uno mira, digamos, a nivel país, la situación se repite, y en el norte es donde están las deficiencias más relevantes. Una de las razones que se señalan para explicar esto es que en el norte no hay oferta formativa a profesores o a directivos. Ya, si uno mira en el centro principalmente, salvo Santiago, que es por N, aquí en Santiago el N es gigante, una de las razones que dicen es que no hay oferta formativa suficiente. Así que también, si alguno de ustedes tiene proyecciones de generar, digamos, algún sistema de apoyo, a dónde debiese ir o a dónde debiese dar ese proceso formativo, es principalmente en la zona norte del país. Bien, eso es fundamentalmente digamos, algunos elementos relacionados al sistema de aseguramiento que, digamos, se puede visualizar que mi rol como docente es sumamente relevante. Ya, yo dije hace un momento que hasta hace 10, 15 años se pensaba que los desafíos de las políticas educativas eran fundamentalmente orientados a directivos. Y hoy eso no es así, y requiere, a mi juicio, en mi opinión, no solo mía, sino que también con, digamos, con directivos o docentes con los eh, que hablo cada cierto tiempo, y resulta relevante también que hoy un docente se meta en este tema y que no considere que es algo alejado de su profesión, entendiendo que hoy ser docente, y en realidad siempre, es ser docente, tú recibes
a un número de estudiantes en tu sala y que vienen de una realidad. No llegan a la sala de la nada. Y ser capaz de analizar esas variables, de darle sentido a que los desafíos del ejercicio profesional docente se dan digamos, en un marco normativo determinado, que sea bueno o malo, es el que hay. Es importante que yo como docente me involucre en esas temáticas. Bueno, dicho esto entonces, ahora me gustaría que hiciéramos una mirada respecto a los desafíos que están en la educación pública, que como ustedes deben saber, esto surge en función de la ley 21.000, de la ley 21.040, 040 del año 2017, ¿ya? Y que esta ley, lo que, en el fondo, lo que vino a instalar es relevar la importancia que tienen en los establecimientos públicos, y que antes de esta ley eran municipales. Y en ese sentido, entonces, hoy hay una serie de recursos, hay una serie de desafíos respecto a la implementación de los servicios locales, que son los nuevos sostenedores que van a absorber y a gestionar a los establecimientos que ahora van a pasar a ser fiscales. Y en ese sentido, la ley establece que se van a implementar un número significativo de servicios locales, son 70 servicios locales, los que van a absorber a cerca de 5.500 establecimientos municipales y que se van a organizar en las distintas regiones del país. Hay que señalar que los servicios locales en el fondo van a seguir los lineamientos de un organismo central, que es el que va a determinar los lineamientos de esta nueva educación pública, y que en el fondo viene a responder a una necesidad que ha hecho que la educación municipal hoy esté muy mermada, que tenga resultados de aprendizaje muy bajos, y que además esté sin muchos recursos para poder relevar e ir mejorando el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, entonces, estos nuevos sostenedores, que son estos servicios locales de educación pública, se componen de la siguiente manera. Es importante visualizar esto porque si alguno de ustedes quiere proyectarse a un servicio local, mi opinión, o yo diría más bien mi invitación, es que no solo miren un establecimiento de un servicio local, sino que también miren el servicio local entendido como institución u organismo, y desde ahí empezar a gestionar o a liderar los aprendizajes de los establecimientos que van a estar en el servicio local. Hay diferentes ámbitos, en la jefatura, que es la que vemos acá, que es del apoyo pedagógico, es un organismo que su responsabilidad es brindar apoyo pedagógico a directivos y a docentes sobre la base de un modelo de desarrollo de capacidades que en un momento más yo voy a mencionar. Así que también una invitación que el mejoramiento de esta educación pública no solo se puede hacer desde la sala de clases, sino que también se puede hacer desde la gestión de los servicios locales. Y sobre todo pensando que hoy hay implementados 11 servicios locales, faltan 59, y ahí hay todo un proceso de implementación.
este año 2021 hay un grupo de seis especialistas que en marzo, hace muy poco, presentó un informe de evaluación de los servicios locales que se han implementado hasta ahora, y hay una serie de sugerencias respecto a la implementación de los servicios, al ejercicio de liderazgo respecto de quienes lideran los servicios locales. Así que ahí hay un mundo bien interesante al respecto. Ahora bien, aquí ustedes pueden ver que en el marco de la implementación de esta educación pública, uno puede ver que hay 5 líneas importantes de desarrollo profesional. Y una de ellas, muy importante, es la que se orienta al desarrollo de capacidades. Este elemento es relevante entendiendo que la literatura, respecto a la discusión de la forma en que los establecimientos alcanzan la mejora educativa o la mejora escolar, hoy las últimas investigaciones señalan que la mejora es un proceso endógeno. Esto significa que no existe una receta o un lineamiento único respecto a la mejora escolar, ¿ya? Sino que son los mismos equipos, directivos y equipos docentes quienes deben identificar la ruta hacia la mejora de su propio establecimiento. Y nadie les puede decir hacia dónde hay que avanzar. Y en este sentido, entonces, lograr equipos que tengan una sólida formación, equipos en los cuales se desarrollen sus capacidades, aparece hoy como, digamos, un elemento fundamental digamos, en este contexto. Hoy que hay un escenario que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la educación mixta llegó para quedarse, y en ese sentido es importante entonces visualizar sobre qué es lo que hay que hacer para hacer la diferencia. Ya hoy en el que se escucha que los profesores se sienten enfrentados a desafíos nuevos, a desafíos inesperados respecto a enseñar en una modalidad remota. Eso es algo que hay que ir aprendiendo de a poco. Eso es algo que hay que ir evaluando, hay que ir identificando hacia dónde uno puede ir fortaleciendo el aprendizaje en este contexto remoto. Así que ahí hay un punto bien interesante a desarrollar. Y además también en el marco de, digamos, de este sistema, de este modelo de desarrollo de capacidades, hay un sistema que tiene cinco pasos que hacen entender que la mejora no es un proceso lineal, sino que es un proceso cíclico. Y lo mismo se da en lo que hay que hacer respecto a la gestión del aprendizaje en las salas de clases. Hoy yo creo que no es posible hablar de un análisis de una clase en términos de inicio, desarrollo y cierre, sino que hay que ir un poco más allá, creo yo, y analizar una clase respecto a la gestión curricular que yo como docente hago, al filtro, al énfasis que yo hago de qué es más importante por sobre otra cosa, y también hay que hacer una gestión evaluativa sobre la forma en que yo gestiono la evaluación formativa y la sumativa, lo que también es algo que yo les aseguro se van a enfrentar ustedes en su proceso de práctica y también ya una vez que ingresen al sistema. Este modelo de desarrollo de capacidades es un libro, es un documento bien interesante que tiene una serie de indicadores y de prácticas que se orientan a apoyar a los docentes a fin de que logren o que vayan logrando
aprendizajes en los estudiantes. Así que también ahí hay algo que es sumamente interesante para involucrarse en la educación pública. Y finalmente quiero llegar a lo que yo considero es de lo más relevante de esta presentación, que son algunas de las cifras respecto al desarrollo profesional docente entendido en el escenario actual. ¿Ya? ¿Qué duda cabe que hablar de estos temas con estudiantes que están en práctica es algo sumamente relevante de instalar estas discusiones que están en aquellos que están en ejercicio profesional, y que es importante que se vayan visualizando respecto a, al marco normativo en el cual yo como docente me voy a desempeñar. Así que en ese sentido, comentarles que específicamente existen dos grandes leyes respecto a los sistemas de evaluación de los docentes hoy. Estos dos sistemas se cruzan en algunos casos, y es decir que hay un sistema que es el que vemos acá en color rojo, que es un sistema de evaluación que ya tiene 17 años y que está focalizado únicamente en los docentes municipales, ¿ya? Y que tiene estos instrumentos que nosotros vemos acá, y en el año 2016, en función de la ley de carrera docente, hoy vigente del año 2016, este sistema de evaluación docente se amplió a los docentes municipales, de servicios locales y de los colegios subvencionados. Y hasta el año 2026 es el año en que estos docentes debiesen estar sujetos a este sistema de evaluación. Eso implica que si ustedes están en este momento haciendo su práctica en un colegio subvencionado, sea una fundación o de un sostenedor único, deben saber que de aquí al año 2026 hay plazo a estos sostenedores de ingresar al sistema de reconocimiento. No hay información respecto a si una vez que el sistema de reconocimiento se aplique al 90% de profesores del sistema, haga que la evaluación docente se elimine. De hecho, quienes critican estos dos sistemas dicen que hay dos sistemas en uno. ¿Ya? Hay dos sistemas que están, digamos, dándose de forma paralela, y es una discusión que aún no ha sido zanjada. Es una discusión que aún no está resuelta. Si es necesario pensar en, digamos, si uno es mejor que el otro, eso es algo que hoy está discutiéndose. Revisemos ahora muy brevemente algunas de las cifras relacionadas al sistema de evaluación docente, que es el que está pensado solamente para los docentes municipales. Este es el sistema sobre el que más se menciona en la prensa, sobre el que se dice que los profesores son en su mayoría destacados, que se habla mucho de lo que es el porcentaje de docentes insatisfactorios. Lo más interesante de analizar, y vamos a ver después algunas cifras, está relacionado a los instrumentos de evaluación de este sistema, y en donde ustedes pueden ver y habrán escuchado que el instrumento portafolio es el que al 60% de la evaluación de este sistema. Y aquí hay varias cosas al respecto. Hay muchos críticos que dicen que no representa el ejercicio real, que es solamente reflejo de una sola clase, que no representa lo que realmente se hace, una serie de cosas y de nuevos críticos que hay que ir desatando. Ahora, este instrumento lo que lo hace hoy aún más crítico
es que es un instrumento que se utiliza en este sistema, en el sistema de evaluación municipal, y en el sistema de reconocimiento. Es decir, es el mismo instrumento para dos sistemas. Un elemento a destacar en el sistema de reconocimiento que como yo había señalado, surge a partir del año 2016, es que muy recientemente, es decir, el día lunes 26, hace días atrás, se oficializaron o se señaló que los estándares de desempeño profesional ya fueron finalmente aprobados por el Consejo Nacional y es necesario que las universidades eh, eh, ya analicen estos estándares y los sumen a la formación que van a dar a sus estudiantes de pedagogía. Así que hay un desafío muy grande y la información que se ha dado es que desde julio estos estándares se van a socializar y muy seguramente durante todo el segundo semestre se va a capacitar a las universidades, a las facultades de educación principalmente, en la forma en que estos estándares deben ser incorporados a la formación que le dan a los futuros profesores. Hay que considerar eso como, sin duda, un desafío gigante para aquello que se viene. Y decir además que este sistema de reconocimiento se compone o se mide a través de lo que es el instrumento portafolio, y además se les aplica evaluaciones a los docentes en ejercicio, que es en definitiva lo que determina dónde se ubican respecto a su desempeño. La diferencia de esta ordenación, estas distintas categorías, en relación a las que veíamos antes del sistema de evaluación docente, es que acá esto repercute directamente en la remuneración de cada profesor. Y en la medida que yo vaya avanzando en la carrera docente, si logro llegar avanzado a experto 1 o a experto 2, ahí hay un efecto significativo en la remuneración que yo voy a lograr. Así que ahí hay un ruido, hay una discusión respecto a que hay algunos que señalan que no es posible que se establezcan la remuneración en función de desempeño, dado que el desempeño de un docente, señalan algunos, no solamente depende de sí mismo, sino que también hay factores que son externos. ¿Ya? Allí hay un nudo crítico que hay que ir resolviendo. Lo que me gustaría que viéramos ahora, ya para ir pensando en el cierre, se vincula a los resultados de este instrumento portafolio, que como hemos visto es un instrumento que se comparte en estos dos sistemas de evaluación. Decirles a aquellos que no lo tengan tan, digamos, tan claro, que este instrumento se compone, se desarrolla en base a estos tres módulos. Y estos insumos que se visualizan acá abajo, que es planificación, evaluación, reflexión, clase grabada, y trabajo, digamos, en equipo colaborativo, que se relacionan a insumos o a documentos que los docentes que son evaluados deben subir y enviar a un sistema que está habilitado, digamos, habilitado especialmente para ello. Y lo que quiero que veamos acá son los resultados a nivel de país de la última medición que se hizo de esta evaluación, recordando que al igual que CIMSE, en los 2 últimos años no se ha hecho evaluación docente como se hacía antes, y por lo tanto, estos son los últimos resultados vigentes, que son del año de 2019.
¿Qué podría decir acá yo que es interesante analizar? Es que vemos que hay un 17% de logro en el análisis y uso de los resultados de evaluación, lo que es sumamente relevante porque hoy que la evaluación es un aspecto fundamental, que nos hace, que se habla mucho desde la literatura que es importante gestionar los datos, gestionar el aprendizaje. Aquí vemos que solamente hay un porcentaje de logro de 17%. Si vemos acá también en la reflexión, uso del error para el aprendizaje 10%, ya que en ese sentido son algunos datos que llaman la atención y que nos muestran que a mi juicio un desafío más de lo que es el ejercicio profesional es aprender a gestionar la evaluación y a gestionar los aprendizajes. Y en relación al tercer módulo, este es un módulo reciente, sigue siendo voluntario, los otros dos son obligatorios. Aquí vemos que es importante avanzar un poco en el trabajo con el otro. De hecho, aquí se muestra que aquellos docentes que respondieron esto no valoran o dicen que no hay espacio para hacer equipo, para trabajar colaborativamente con otros. ¿Ya? Eso es algo que hay que abordar también, entendiendo que el ejercicio docente es un ejercicio que en algunas ocasiones es una profesión más bien solitaria. ¿Ya? Yo creo que hoy es tiempo de avanzar en generar sistemas que permitan entender que hoy el aprendizaje es un proceso colaborativo y que uno debe ir aprendiendo de la experiencia de otros profesores. Bien, y finalmente entonces quiero dejarles abiertos ya para iniciar digamos un espacio de diálogo. Lo que yo creo son algunos desafíos en el ejercicio docente que se les viene. Aquí ya vemos dos salas de clase que si me hubiesen preguntado a mí cuando yo salí de la U que esto iba a pasar, nunca hubiese imaginado. Y en cambio su realidad es que van a tener que enfrentarse a este escenario. Ahí eso es algo que hay que pensar. No hay estudios suficientes porque esto es algo muy reciente. Y entonces un desafío inicial es el hecho de que las universidades deben empezar a implementar estos estándares que fueron aprobados el 26 de abril, hace algunos días, y que sin duda van a ir señalando, sobre todo para aquellos estudiantes que rindan la evaluación diagnóstica, que se va a ir integrando a estos estándares. Un segundo desafío se vincula a hacerse cargo del déficit de profesores que se proyecta de aquí a 10 años más, y que en algunas regiones es un déficit que es más fuerte que en otras. Esto según un estudio del IGE Educar muy reciente. Y como ya lo deben saber ustedes mucho mejor que yo, uno de los déficits más importantes es en biología, química y física. Yo diría un dato que es sorpresivo, dada la relevancia que tiene, es el déficit que se produce en educación tecnológica, que yo creo es una asignatura que es fundamental. De hecho, estamos viendo que hay que trabajar en tecnologías hoy es más relevante que nunca, y las cifras nos muestran, de hecho, que esta no es una mención, o sea, es decir, no es una especialidad. Hay que estudiar una mención para hacer esta asignatura. Eso es algo muy reciente, y en ese sentido es algo que hay que abordar. ¿Ya? Y ahí la ciencia, creo yo, o en su vínculo de estas disciplinas a la tecnología, es una sinergia que sin duda hay que aprovechar. Y finalmente, en relación a la práctica en sí, al ejercicio profesional en la práctica, en la realidad, en el día a día,
yo soy de la idea, a propósito de la normativa que señala que la formación continua es fundamental, yo soy de la idea que la formación debe darse interiormente en los colegios. No se necesita que venga alguien de afuera, sino que es importante establecer que aquellos docentes destacados o que simplemente han implementado una, una, una buena práctica, que se dé el espacio para que la puedan compartir a sus pares. Eso es algo que se legitima mucho más que venga alguien de afuera a presentar una práctica que además no necesariamente va a estar articulada a esa realidad específica. Y en ese mismo sentido hablar que es importante retribuir simbólicamente a los profesores, que siempre hemos pensado que no hay espacio para que reconozcan nuestra labor, y generalmente es silenciosa. Siempre es bueno avanzar en eso, en el destacar a aquellos docentes que hacen una buena labor. Un segundo elemento que es importante es que en la línea de lo que hablábamos hace un momento, de que hay que trabajar entre establecimientos. Yo soy de esa idea que no solamente hay que trabajar entre docentes de un mismo establecimiento, sino que también es importante abrir el espacio a que se pueda intercambiar experiencia, y de hecho hoy en los servicios locales, en que son sostenedores que van a tener que gestionar entre 80, 60, 70 escuelas, es muy importante generar identidad en función del intercambio entre docentes de sus buenas prácticas. Y qué mejor, creo yo, que un espacio de estudiantes que están en práctica, que puedan ir intercambiando sus experiencias más positivas, a fin de ir aprendiendo de manera colaborativa entre todos y de forma horizontal. Y finalmente hay un instrumento de gestión que es reciente, digamos, se implementa en los colegios desde el año 2017, que es el instrumento de gestión que es el que debe establecer las metas y las acciones vinculadas directamente con el desarrollo profesional, ¿ya? Y es importante entender que un instrumento de gestión es un medio, no debe ser visto como un fin en sí mismo, y en esa línea, este instrumento debe estar al servicio del desarrollo profesional y no convertirse meramente en un elemento burocrático más. Y finalmente, solo para la última diapositiva, quisiera decir que hay una cita muy interesante que dice que aquellos líderes escolares que hacen la diferencia no son aquellos que reciben la política y que la reciben de forma crítica, sino que los líderes que marcan la diferencia, ya sea en las escuelas o en las salas de clases, son aquellos que ven la política, que la piensan, que la contexto y que la orientan al mejoramiento del aprendizaje de sus estudiantes. Así que muchas gracias por su tiempo y por escuchar estas palabras. Muchas gracias, Armando. Interesante la charla, y ahora abrimos un momento para que hagan preguntas. Profesores y profesoras en formación. Sin susto. Hola. Comentarios también puede ser. Miguel, por favor. A Miguel. Tengo una duda referida a la evaluación diagnóstica, que el año pasado nos llegó un correo diciendo como que se iba a suspender por un decreto. Entonces, no sé si este año, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, al final, ¿la vamos a dar o se va a suspender definitivamente? Eso, Miguel, está relacionado directamente con lo que se está hablando respecto a la evaluación docente, que es la que vimos, que aún no se sabe si se va a suspender o no. De hecho, el docente más, que es la plataforma a cargo de aquello, habilitó el sistema. De hecho, hay docentes que están subiendo la información, pero seguramente la decisión sobre la suspensión de la evaluación docente se va a informar en algunos meses más. Y lo mismo creo yo que va a ocurrir con la evaluación diagnóstica, que hay que ir evaluando si es que se vuelve a clases presenciales,
pero si uno recuerda los plazos y las fechas en que los años anteriores se ha suspendido, eso se hizo muy en el filo. Así que seguramente hay que estar esperando la información respecto a eso, Miguel. Gracias. Karina. Ahí sí. Bueno, darle gracias al profesor Armando por la información. En el caso mío, en el colegio que yo estoy haciendo la práctica, todos andan muy nerviosos con este tema. Yo no sabía que era tan importante y, bueno, sí sabía que era importante para el tema de sueldo, pero que se tenía que ir avanzando tan paulatinamente de una sección a otra. Mi pregunta es, yo si doy la prueba inicia, ¿quedaría en qué nivel? ¿En nivel competente? Si es que me va bien, claro, supongo. Lo que ocurre es lo siguiente. En el caso del sistema de reconocimiento, que es la ley que va a incorporar a docentes particulares subvencionados al sistema de evaluación, hay una cierta cantidad de años que se requieren para ir avanzando en las diferentes categorías. ¿Ya? Eso quiere decir que aquellos docentes que ingresan al sistema recién, digamos, luego de una cantidad de años, que van a poder ir avanzando al siguiente nivel. Así que en el fondo hay que ir esperando y por otro lado también, entonces. Sí. Y por otro lado también, yo quisiera comentarte otra idea de fuerza con respecto a esa sensación de inseguridad de los profesores, Karina, que efectivamente, sobre todo para aquellos docentes de los colegios particulares subvencionados, quienes nunca han sido evaluados, hay una sensación de incertidumbre, una sensación de, no quiero decir miedo, pero de mucha duda, y eso es porque no hay una bajada de información con respecto a la forma en que van a ser evaluados. ¿Ya? Lo que sí te puedo decir es que de aquí al año 2025 es voluntario que se vayan sumando a la carrera docente, y ya del año 2026 es obligatorio que alrededor de un 90% de los profesores que hay en el sistema, es decir, algo más de 250.000 aproximadamente, van a tener que ser evaluados bajo este sistema. Ah, ya. Pero hay colegios que no tienen esta ley carrera docente. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que la ley establece que de aquí al año 2025 el proceso de incorporación es un proceso gradual y voluntario. Y entonces, digamos, a medida que los años vayan, digamos, avanzando, hasta 2025, que es el último año que es voluntario, ya todos los docentes van a estar incorporados a la carrera docente, y obviamente, como hay muchas dudas al respecto, dado que esta información no se baja o no hay espacios para discutir sobre esto, hay incertidumbre, ¿ya? Pero eso es una realidad. Muchas gracias. Gracias. Gina. Sí, yo tenía una duda respecto a algo, a la temática más o menos similar que planteó Karina, y me trajo la duda porque no sé si es que quizás yo no lo comprendí, pero en la lámina aparecía como 3 secciones para los profes como municipales, creo, y en el otro lado decía prueba de conocimientos. Y me trajo duda, porque no sé si en el fondo los profes que no son municipales solamente tienen una evaluación mientras de conocimiento, o claro, eso, o... Ya te lo digo al tiro. Los docentes municipales se rigen en este sistema bajo estos instrumentos, que es la evaluación de un docente, digamos, de un docente par, el director y su jefe de UTP, y la autoevaluación, y este portafolio. Son estos, digamos, son estos instrumentos, estos 4. Y en el caso del sistema de reconocimiento, los docentes son evaluados en función de este mismo portafolio, y además ellos deben rendir 2 evaluaciones, lo que
estos que están acá no tienen que hacer evaluaciones, no tienes que rendir evaluaciones para ser evaluados. Vale, gracias. Gracias. Paula. Hola Armando. Mi pregunta se linkea con lo que dice Gina recién. ¿Hasta qué punto el instrumento portafolio es como válido? Porque a mí me da la impresión de que es una visión muy estática de una o dos clases y evidencia recopilada en donde el papel puede aguantar mucho. Entonces, ¿hasta dónde es válido? Bueno, hay mucha discusión al respecto. Efectivamente, cuando ustedes ven el módulo 2, que es una sesión que tiene que ser grabada, y la clase grabada se acuerda. Digamos, se le informa al docente, dice ya, vamos a grabar la clase que día quiere grabar la clase. Ya, entonces, la clase no surge de una situación espontánea. Eso por una parte. Lo segundo es que efectivamente es un instrumento el cual mide el desempeño de un docente en un momento dado. ¿Ya? Y efectivamente, si uno piensa en que un docente tiene que planificar, hacer una evaluación, no es algo, digamos, que realmente demuestre lo que se hace, en mi opinión. Ahora bien, si uno quisiera un instrumento más, digamos, más preciso, tendría que ir a medir al docente varias veces al año. Exacto. Y eso no es viable financieramente, ¿ya? Porque la muestra al año es aproximadamente que se evalúan entre 12 a 15.000 docentes, y ahora con la carrera docente, la última vez se evaluaron 20.000 docentes. ¿Ya? Entonces, no es viable financieramente que se vayan a ver a estos 20.000 docentes 10 veces al año. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, lo que se quiere, o lo que se busca más bien, es hacer el esfuerzo para que los docentes diseñen estos instrumentos no como algo diferente a lo que hacen, ¿ya? Sino que la idea es que estén en el marco de lo que habitualmente hacen, ¿ya? Porque se piensa que de esa manera sería una forma de en cierto sentido, establecer ciertos estándares que se esperan respecto al desempeño de los profesores. Súper. ¿Te puedo hacer otra pregunta? No sé si me autoriza la Carlita. Sí, dale Eh, nomás. Me quedé pensando, y lo anoté de hecho acá en mi torpedo, uno de los puntos que tiene este nuevo sistema es, ¿no es cierto?, el retener talentos, alumnos con talento académico. ¿Cómo se hace cargo esta nueva como sistema de educación pública de retener esos talentos considerando la competencia que tiene con los colegios particulares? ¿A dónde apunta esa retención? Lo que pasa es que la literatura señala que el efecto principal de un liderazgo efectivo, sea un liderazgo directivo, un liderazgo de aula, es principalmente en sectores vulnerables. Si uno hace la relación, los servicios locales fundamentalmente van a atender a una población vulnerable principalmente. Y en ese sentido, el supuesto a la base de eso está en que es necesario que los mejores docentes se vayan a esos establecimientos. Ahora bien, hay estudios, un estudio muy interesante que se publicó en una revista hace algunos años, que muestra que hay una suerte de espejo, y que los estudiantes que egresan de los colegios municipales y que estudian pedagogía hacen clase en sus mismos colegios, o los subvencionados que estudian pedagogía hacen clase de los subvencionados, y los privados que estudian pedagogía hacen clase de los privados. Y en ese sentido, eso es una situación que no muestra o que no posibilita que haya una mayor inclusión, ¿ya? Y en definitiva, entonces, lo que busca esta ley es generar incentivos, retribuciones simbólicas, como yo hablaba, que busquen retener a
a docentes con mejor desempeño, a fin de que puedan hacerse cargo de estudiantes en situación vulnerable, que son quienes requieren a los mejores profesores para lograr más aprendizajes. Un desafío gigante. Gracias. Eso, sin duda. Sí. Gracias. Y la última pregunta, Claudia, por favor. O sea, Armando, yo quería que nos ayudaras un poco a tratar de entender algunas cosas, si es que yo también estoy como la Gina, si es que logré comprender bien. Por una parte, tú planteas que efectivamente el trabajo colaborativo y la gestión de aulas, ¿cierto?, en términos de liderazgo, sería lo que el país está requiriendo. Pero el sistema tal cual como está hecho, provee una serie de recursos que apuntan a que los equipos directivos participen de muchas capacitaciones, ¿cierto?, para liderar, pero finalmente el docente es catalogado de manera individual. Entonces aquí el modelo a mí no me cuadra, que por una parte se pretenda promover lo colaborativo, pero después la pega es 1 a 1. Y si usted es incompetente, es problema suyo. Entonces yo siento que el modelo no se hace cargo. Porque finalmente, si más aún tú nos planteas de que está esta idea de querer cerrar escuelas, nuevamente el modelo que pretende. O sea, tanto recurso invertido, o sea, a mí no me cuadra, tanto recurso, tú acabas de decir, las cifras son impresionantes. Para evaluar a alguien, ¿cierto? Se planteó desde un comienzo que si yo salía insatisfactorio, iba a tener un proceso de capacitación y de acompañamiento. Y ahí, ¿dónde quedan los líderes de la escuela? ¿Dónde queda toda esta gente que muchas veces es la que participa de las capacitaciones y no son los propios docentes? Entonces, yo ahí siento que el modelo vuelve a meter lucas y recursos en algo que finalmente no siempre impacta en el aula. Yo entiendo que debiese, pero no ocurre así. Y lo otro que encuentro que es perverso es que finalmente esto se traduce en incentivo económico. Entonces, cuando caemos en el incentivo económico individual, es muy difícil que yo promueva lo colectivo, porque finalmente no es como la escuela la que queremos llevar adelante, ¿te fijas? Que sería como un proyecto distinto a sentir que aquí cada cual se salva como puede. Entonces, siento que es muy difícil que nuestras escuelas logren tener esos líderes cuando estamos teniendo incentivos tan perversos. Entonces, no sé si compartes esos elementos o yo me perdí en alguna parte. Claudia, esas preguntas que tú haces son para otra instancia de discusión de 1 hora más. Lo primero que te quiero decir es que efectivamente hay una asimetría entre un sistema que evalúa individualmente y por otro lado está invirtiendo recursos e intencionando que se trabaje colaborativamente. Y de hecho cuando yo hablo de esto, hay profesores que salten y me dicen, oye, pero yo puedo trabajar con otras escuelas, pero el CIMSS es individual. Eso es una realidad. Lo que pasa es que la mirada que yo tengo frente a eso no se relaciona con negar eso, ¿ya? Porque yo sé que es así. Lo que pasa es que en la visión que yo tengo de que siempre hay que buscar respuestas en escenarios que sean muy complejos, lo que yo creo es que un establecimiento escolar que es evaluado individualmente puede ir mejorando los aprendizajes en la medida que intercambie experiencias con otras escuelas. Digamos, una escuela o un docente, en el fondo va a poder ir pensando sobre su práctica profesional, su ejercicio profesional, no individualmente, sino que aprendiendo de otros. Y eso te va a llevar a que tengas mejores aprendizajes con tus estudiantes o que tu escuela vaya aprendiendo. Eso no negando la existencia de un sistema que te evalúa individualmente, ¿ya? Y yo lo veo desde ese punto de vista, a que ya, esta es la realidad, o sea, hay un CIMSE, seguramente me van a obligar a que me evalúe en este contexto, ya, es la realidad. Pero como dije, en la cita, en la última cita, que siempre la mencioné y que quizá debería haberla dejado escrita en la última lámina, es que los líderes escolares reales y que hacen la diferencia, que son aquellos que en el fondo aceptan que la política es así, que no va a cambiar, y que usan o analizan y recogen lo que es
digamos, más relevante, más importante en su contexto y lo implementa. ¿Ya? Eso en relación a una reflexión 1, a la reflexión 1 que haces, Claudia. Ahora, en relación a la segunda reflexión, yo diría que efectivamente la inversión que se hace es fundamentalmente para formar a directores de excelencia. De hecho, el CPIP, que inicia su programa la otra semana, ahí vamos un ramo en ese programa, efectivamente es para formar directores de excelencia, líderes, pero yo no veo ninguna iniciativa que diga que hay que formar docentes de excelencia y que se bequen anualmente a 1000 docentes. No lo sé, solo sé que se han hecho esfuerzos en la línea que tú dices, en el fondo, para aumentar la remuneración de los profesores. Y hay estudios que señalan que no necesariamente el hecho de subir la remuneración de un docente va a implicar que mejore su desempeño o que logre más aprendizaje. Hay evidencia que sostiene eso. Y entonces lo que hay que hacer, en mi opinión, y lo dije, es que hay que avanzar en estímulos simbólicos, a que los docentes se muestren, a que muestren su trabajo, a que su trabajo sea expuesto en seminarios, que lo escuchen y que sea validado por sus pares. Eso sí que hay evidencia, y no solo, digamos, en educación, hay también evidencia en otras áreas, digamos, en empresas, y que muestran que docentes que, digamos, que son legitimados ante sus pares y que pueden mostrar su trabajo, logran mejor aprendizaje y mejora su desempeño. Eso es lo que yo creo que hay que avanzar, y en ese sentido, ¿quiénes son los que tienen que legitimar a sus propios docentes? Son los directivos escolares. Hay un desafío muy grande ahí que se da en un escenario que incentiva que hay que competir, que incentiva la individualidad, pero entonces, si es la realidad, hay que hacer frente a eso y hay que ganarle a eso. Eso es lo que yo creo, y el mensaje que yo quiero dejar, sobre todo, digamos, a estudiantes que están haciendo su práctica, y que yo creo que tienen en sus manos una gran oportunidad de hacer la diferencia. Así que mi invitación es que sientan que están en ese desafío y que lo enfrenten y que sepan que no es fácil, pero nada es fácil. No hay ninguna profesión que sea fácil, no hay ningún trabajo que sea fácil, que sea siempre sobre hojuelas, sino que hay que entender, hay que aprender de eso y entender que en la medida que se produzcan estos diálogos, este aprendizaje colaborativo entre pares, se hace más fácil un desarrollo profesional docente. Ese es como el mensaje que yo quiero dejarles esta tarde, que ya se está oscureciendo. Muchas gracias, Armando, por el tiempo que nos dedicaste para instruirnos un poco más en políticas públicas.